Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado nuestro Señor. Es un orgullo y es un verdadero gusto para la comunidad de la Renovación Carismática Católica, del Espíritu Santo, del Templo de la Santa Cruz, contar con la presencia de dos hermanos predicadores en este retiro, en la solemnidad de Cristo Rey, en donde con los carismas y dones que el Señor ha colocado en sus corazones, nos llevan a la presencia de nuestro Señor. Es un gusto, mis hermanos, que vamos a tener una entrevista muy importante, muy especial para gloria del Señor, en donde nos van a poder enriquecer con muchas de esas hermosas bendiciones que el Señor ha hecho en ellos y a través de ellos. Y pues bueno, como no vamos a hacerlo más de emoción, ¿verdad? Tenemos aquí a nuestros hermanos, el hermano León Reyes y la hermanita Lina González. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, también le doy la bienvenida a mi hermanita Dianita Guerrero, quien también nos va a acompañar, a una servidora, Trinidad Valdovinos, que en conjunto vamos a hacer esta entrevista a nuestro Señor. ¿Cómo estás, Dianita? Buenas noches. Bien bendecida, gracias a Dios. Estamos muy contentos, tenemos invitados muy especiales, gracias a Dios. Y pues queremos conocerlos un poquito más. Nos gustaría saber desde hace cuánto que están en la renovación. Ok, yo estoy desde el 88, si mi memoria no me falla, desde un 24 de abril del 88 y bueno, pues aquí estamos para servir a Dios y a ustedes. Casi inmediatamente que hice mi retiro de mi seminario de vida en el Espíritu, a los pocos meses me tocó servir. Era una comunidad que estaba pues en un momento muy, muy fuerte y bueno, empecé en el Ministerio de Música y hasta la fecha seguimos sirviendo al Señor. Y bueno, y yo estoy desde marzo del 89, nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Yo iba terminando mi carrera, de estudiar la carrera, y bueno, en marzo del 89 el Señor me llamó. Y desde entonces pues estamos sirviendo al Señor y así esperamos terminar nuestros días, sirviendo al Señor. Amén, gloria a Dios, qué hermoso testimonio de tantos años. Hermanitos, ¿qué han encontrado en la renovación carismática que les ha ayudado a mantener esa fidelidad al Señor, a seguir al Señor a pesar de los años, de las situaciones adversas que supongo han vivido? ¿Qué han encontrado en la renovación carismática que nos pudiera servir a nosotros como motivación y como ejemplo para decir, pues bueno, no soy la única, ¿verdad? Yo también lo he vivido, ellos también lo han vivido. ¿Qué han encontrado, mis hermanos? Definitivamente hemos encontrado al Señor. El amor de Dios nunca se agota, nunca se acaba, nunca se termina. Y pudieran parecer muchos años, ya 30 y tantos años, pero les puedo decir que sigue uno sintiendo el amor día tras día. Cuando está uno contento, cuando está uno triste, cuando está uno en problemas, en dificultades, el amor de Dios nunca se retira. Y yo pudiera decirles que eso es lo que nos ha hecho seguir, el amor de Dios, que siempre ha estado con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra familia, que nos protege de manera especial, nos cuida y nos ayuda. Entonces, eso lo hemos encontrado ahí y pues no podemos callar lo que hemos visto y oído. Entonces, esa es nuestra misión, seguir hablando de lo que hemos visto y oído. Amén. Sí, precisamente lo que dice León, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Se me vino a la memoria esta frase del padre Tardif que decía que la fe es como un músculo que se fortalece cada vez que vemos las maravillas del Señor. Y entonces eso nos ha pasado a León y a mí, o sea, desde que estábamos muy jovencitos, porque nosotros comenzamos pues ahí como veinteañeros, ¿verdad? Yo creo que tú más joven todavía. Cuando comenzamos, vimos las maravillas del Señor, vimos tantas cosas tan grandes que luego cuando se vinieron las tribulaciones, porque se han venido muchas, yo creo que la pandemia no es tan fuerte, ¿verdad? Muchas tribulaciones que se han venido, y el Señor cómo nos rescató una y otra vez. Entonces uno no se queda más que en deuda, y lo único que aprende es que cada vez se reconoce uno más pequeño y entonces cada vez puede reconocer más la grandeza del Señor. Pues Dios nos sigue llevando en este camino de reconocernos todavía siempre cada vez más pequeños y poder reconocer cada vez más esta grandeza que no falla, esta misericordia que cada mañana se renueva. Gloria a Dios. Y pues las historias de amor son muy bonitas. Yo creo a todos nos encantan, pero más nuestra historia de amor con el Señor. Nos gustaría que nos contaran cuál fue ese primer encuentro, ese primer amor con el Señor. Pues
mucha gente platica que su primer encuentro con el Señor es en el seminario de vida. Y a la gente le da risa cuando platico mi testimonio. Para mí el seminario de vida me gustó por los temas, pero en la noche que se hizo la efusión del Espíritu Santo, adelante de mí había un señor así más gordo que yo. Y cuando empezaron a orar, ese señor se quedó dormido y empezó a roncar. Y no me dejaba oír nada. Entonces para mí pasó de noche la efusión del Espíritu. Pero ese mismo año, me acuerdo que yo fui a un ENGES en Guadalajara, en el auditorio Benito Juárez, nunca se me va a olvidar. Y yo recuerdo que llegué y ver tantos jóvenes ahí alegres me llamaba la atención. Yo decía, bueno, ¿qué es esto? Y yo veía que muchos empezaban a llorar y veían al Santísimo pasar y lloraban. Yo le decía, Señor, esto que estos locos tienen, yo lo quiero. Y yo recuerdo que cuando yo dije eso, el Santísimo iba pasando justo hasta el otro extremo del auditorio. Y yo me le quedé viendo y justo en ese momento salió como un rayo de luz del Santísimo que vino a dar aquí en mi corazón. Yo me la pasé como unas 3 horas chillando ahí en el suelo, no sé cuánto tiempo estuve. Y ahí fue cuando dije, ese es el amor de Dios. Experimenté el amor de Dios y a partir de ahí yo puedo decir que el Señor marcó mi vida, que el Señor cambió mi vida. Y a partir de ahí yo le entregué mi vida al Señor y me recuerdo que ahí en medio del llanto y en el suelo y pataleando y lo demás, yo le decía, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Estoy para servirte hasta mi último aliento. Amén. Amén. Para mí sí fue un seminario de vida en el Espíritu y me gusta recordarlo porque yo era una persona que estaba como que medio metida en cosas entre agnosticismo y ateísmo y era muy cruel con la gente que evangelizaba casa por casa, los evangélicos o los atalayos, ¿verdad? Porque yo les decía, a ver, yo les voy a decir por qué Dios no existe, ¿no? Y me soltaba con un chorro de rollos filosóficos y cosas para demostrarles cómo Dios no existía, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me había dicho a mí misma y le había dicho a mi familia que yo no quería que nadie me hiciera ir a uno de esos retiros, ¿verdad? Que yo no quería saber nada. Pero bueno, la vida da muchas vueltas, mi papá fallece, mi mamá nos obliga a ir a sus 4 hijos a un retiro de la renovación carismática. Y entonces, cuando yo estoy ahí, estaba tan enojada que dije, pero no voy a poner atención a ningún tema, ¿no? Pero el Señor es tan misericordioso, bueno, que cuando llega el momento de la efusión, no fue algo así como muy, fue como dice la palabra, no fue el trueno ni el viento, no fue esa suave brisa que yo sentí como el Señor entró en mi corazón. No tengo más que, yo he pensado siempre que hay 3 cosas que el Señor me regaló ese día. La primera fue, entendí que Dios estaba vivo y existía, porque yo decía que no existía, ¿no? Que Dios existía y estaba vivo. La segunda cosa que yo entendí fue que Dios me amaba y que no podía explicarlo porque no había puesto atención a los temas, pero había algo en mi corazón que me hacía entender que Dios me amaba. Y la tercera era que yo no podía de ninguna manera seguir mi vida sin Él, yo tenía que estar allí. Y esto me gusta recordarlo porque aquí es cuando yo le doy gracias al Señor por la renovación carismática, porque ningún rollo de hablar y hablar o ninguna prédica, nada fue lo que me tocó el alma o me convirtió, porque no puse atención a los temas, pero fue una efusión de su espíritu vivo, de su vida divina, la que se puso en mi corazón. Porque yo al día siguiente que fui con mis amigos de siempre, igual de ateos que yo, bueno, que yo era antes, me decían, pero ¿cómo? ¿Qué te pasó? ¿Verdad? ¿Cómo que ahora ya crees en Dios, no? Y empezaban a sacarme todos los choros que yo misma sacaba defendiendo que Dios no existía, ¿no? Y ahora decía, no te puedo rebatir nada porque no puse atención a los temas, pero no hay nada que me digan que saque de mi corazón que Dios está vivo, que Dios me ama y que no puedo seguir mi vida sin Él. Amén, qué hermosa historia de amor. La experiencia de la vida en el Espíritu, ¿no? Que ese poder de lo alto que nos transforma, que a lo mejor nuestros oídos humanos no lo escuchan como lo comenta Lina, pero que los oídos del corazón sí. Cuando hay un corazón dispuesto, pues de eso se agarra el Señor, ¿verdad? Para transformarnos, para llenarnos así como usted. Qué hermoso testimonio. Y bueno, Lina, yo sé que aparte de predicadora, pues también estás cantas y cantas muy hermoso para gloria de nuestro Señor, ¿verdad? Y aquí tengo en mis manos un libro que se llama Para entrar en tu presencia. Y aquí dice que está hecho por Rubén Parra, por ti, Lina González, y por Eric Cuevas.
Y bueno, de ese libro me encanta ahorita que comentaban ustedes el momento en el que el Señor tomó sus corazones y los transformó. Dijeron, pues yo de aquí soy. El Señor es para mí, yo soy del Señor, ¿verdad? Hay una parte que dice servicio por amor. Y dice, el Señor nos llama a servir. Es un llamado que es difícil no escuchar, que precisamente lo acaban de comentar, cuando por su amor ha llegado tanto bien a nuestra vida. Como servidores, mis hermanos, predicadores, cantantes, bueno, creo que un sinfín de carismas que el Señor ha derramado en sus corazones. ¿Qué nos pueden decir de esta frase tan hermosa que el Señor puso en quien escribió este libro? Pues simplemente eso, o sea, llega un momento en que no podemos decirle al Señor que no se puede. Sí. El Señor nos llena de su amor y es muy fuerte, amados hermanos, porque a veces uno no se siente digno de servirle, o a veces uno no se siente preparado para servirle. O sea, este es un sentimiento que todos sentimos, todos pasamos por eso. Pero cuando el Señor nos ama tanto, difícilmente uno, a pesar suyo, no le puede decir que no. Y a mí es esta frase que me encanta, que decíamos en la comunidad donde León y yo nacimos en Torreón, que decían, el Señor no obra a través de ustedes, ¿verdad? El Señor obra a pesar de ustedes, ¿no? Y esto a mí me descansa mucho, como me descansa mucho el Salmo 68 cuando dice, Señor, que por mí no queden defraudados los que te buscan, ¿verdad? Servimos con temor, servimos con temblor, sabiendo que no somos nada. Damos gracias a Dios por nuestras flaquezas, que es donde se manifiesta la fuerza del Señor. Y no nos queda más que decirle, Señor, pues a lo mejor la riego, a lo mejor no soy lo que mejor tienes, pero aquí estamos, ¿verdad? Y ven y haz tú lo que necesitas para tu pueblo. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito es compartir entre hermanos este amor tan grande que nos tiene. Y hablando de eso, ahorita ustedes nos contaron cómo fue ese primer amor. Yo creo que a ninguno de nosotros se nos ha olvidado ese primer amor. ¿Y cuál sería uno de los tips, algo que nos pudieran decir a los servidores de cómo no perder ese primer amor? O si hemos sentido que ya lo perdimos, ¿cómo reencontrarnos? Muy buena pregunta. Después de 30 y tantos años, definitivamente que es como un sube y baja. Hay momentos de desierto. Yo recuerdo cuando vivimos en León, Guanajuato, pasamos ahí una época de desierto muy dura, y lo único que te va a hacer seguir es aferrarte al Señor aunque no sientas nada. Nosotros seguíamos buscando, a pesar de que decíamos, nos hace falta algo, nos sentimos huecos, nos sentimos vacíos, pero aún ahí, en ese momento, es seguir amando al Señor, seguir orando, seguir buscándolo, porque si dejamos de hacerlo seguramente nos quedamos en el camino. Sí hemos pasado, yo creo que todo el mundo, los que estamos en este camino de esta corriente de gracia, pero cuando pasas por un valle yo creo que la subida es más alta, pero luego también cuando vuelves a bajar es más gacho, ¿no? Es más fea, pero luego vuelves a subir más arriba, entonces va así como exponencial, ¿no? Pero yo creo que la clave es mantenernos orando, mantenernos alimentando de la palabra, escuchando a lo mejor alguna predicación de manera continua, no sé, el chiste es buscar siempre alimentarte de la manera que más te ayude a ti, que más te guste, pero sí la clave es mantenerte orando y mantenerte siempre buscando la presencia de Dios. Amén. Sí, qué bonito consejo para, sobre todo que como servidores del Señor, ¿no? Que siempre tenemos como que esas situaciones en que las adversidades nos pudieran desalentar, nos pudieran desanimar, o incluso querer tirar la toalla. Pero también hay otra situación que pudiera ser esa doblez de corazón. ¿Cómo poder conservar nuestro corazón con esa pureza en la intención de nuestro servicio? ¿Cómo no, como comúnmente dicen, marearnos en nuestro ladrillito, ¿no? Cuando de repente te dicen, oye, qué bueno eres, y te empiezan a decir situaciones que pudieran como humano que somos, pues sí, salirnos de esa pureza de corazón. ¿Cómo han ustedes, como predicadores, como cantantes, como estos hermanos servidores fieles a nuestro Señor, conservar ese corazón puro en el servicio? ¿Qué consejo nos darían a todos los servidores que en un momento dado pudiéramos caer en esa situación? A mí se me quedó
bueno, dos puntos, ¿no? Uno, a mí se me quedó muy grabado en una ocasión, una homilía de un sacerdote en algún retiro, pero se me quedó muy grabado que él decía esta parábola de los 50 denarios que debía un hombre y el otro debía 100, ¿no? Y preguntaba a Jesús a cuál de los dos perdonará, agradecerá más que le hayan perdonado la deuda. Y decía, no, pues al que más se le ha perdonado, ¿verdad? Entonces, nosotros renovados, ¿no? Ya después de que fuimos sacados del lodo, después de que empezamos a servir y que ya aprendimos muchas tablitas, como decías, ¿verdad? Ya tenemos ahí mucho aprendizaje, se nos olvida que somos esos deudores que debíamos mucho, ¿no? Como dice el Apocalipsis, se nos olvida de dónde hemos venido, y hemos venido precisamente del lodo. Y vamos y nos confesamos, y ya nuestros pecados que confesamos a lo mejor son veniales, ¿no? No son los que confesamos el día del seminario de vida en el Espíritu. Pero nosotros debemos recordar, como dice la palabra, de dónde hemos venido. Somos los mismos pecadores que nos convertimos en el seminario de vida en el Espíritu. Es lo mismo, o sea, en el tiempo de la eternidad, es todo junto al mismo tiempo. ¿No dicen que cuando uno se muere ve todo junto, no? Es el mismo tiempo. Yo soy la misma que el Señor rescató el lodo. Entonces, recordar de dónde he venido, eso me tiene que mantener con los pies en el suelo. Eso por un lado. Y por otro lado, el Señor se encarga de humillarnos. Entonces, cada vez que resultes humillado por un error que cometiste, que todos cometemos muchos errores, en lugar de defendernos, lo primero que tenemos que hacer es decir, gracias Señor por la humillación, porque esto me recuerda que no soy nada, ¿verdad? Y entender que el Señor dice que la gracia se manifiesta en nuestra flaqueza, y si no somos capaces de reconocer la flaqueza que tenemos, entonces ¿dónde se va a manifestar su gracia, no? Bendita nuestra debilidad y bendito recordatorio de lo poco que somos y de lo mucho que necesitamos su gracia. Yo recuerdo cuando empecé allá por el 89-90, una hermana, María Esther, una de mis pastoras que me fue guiando y conduciendo, y me acuerdo que allá, yo no sé por qué, pero bueno, no quiere decir que así se tenga que hacer siempre, pero apenas había entrado a la renovación y ya me había tocado llevar algunas asambleas de oración y como tú comentas, ¿no? El Señor hace cosas grandes, hace cosas poderosas. Yo recuerdo que cuando acababa la asamblea ella me decía, ven, fíjate que el Señor hizo esto y esto en esa asamblea, dice. Y siempre me decía, pero no fue por ti, fue porque el Señor lo quería hacer. Me decía, corre, vete a orar y que nadie te felicite y vete a orar. Y me mandaba al Santísimo. Y yo recuerdo que eso pues se te queda grabado en el corazón, y yo creo que es de manera práctica, una manera de evitar que la gente se acerque y te diga muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en muchos retiros la gente se acerca, oiga, es que ore usted por mí, y yo por eso muchas veces en los retiros le digo, no esperen a que venga un predicador para que ore por ustedes, su oración tiene el mismo poder. Entonces también tienes que buscar la manera práctica de protegerte, de cuidarte, que no te digan, porque al final somos humanos. Y entonces hay que buscar la manera de, al menos nosotros lo que hacemos es acabamos de predicar y vamos y nos escondemos en algún lugar, ¿va? Sí. Pero es una manera práctica de que te ayuda también a que no te pase eso que tú dices, ¿no? Que alguien va y te dice algo, lo mejor es evitarlo, ¿no? Y pues trabajar, a orar y trabajar mucho en esa parte. Y hablando de asambleas de oración, ahí donde nos ponemos a los pies de nuestro Señor, en ocasiones nos concentramos con los cantos, esos maravillosos cantos que el Espíritu Santo inspira. Sabemos que eres autora de varios y nos gustaría saber cuál es tu favorito o cuál fue aquel que dices, pues el Señor me inspiró o pasé una tribulación haciéndolo. ¿Cuál es el canto que más quisieras compartirnos? Lo que pasa es que es precisamente lo que dijiste, ¿no? Dependiendo de lo que uno vive, es de donde surgen los cantos, ¿no? Bueno, uno tiene que escribir de lo que vive y lo vive uno con el Señor. Entonces, yo creo que, no sé, yo creo que cada canto es para cada situación, y si yo hablara de favoritos, tengo muchos y no son míos. ¿Verdad? Hay muchos cantos que son mis favoritos y que me llegan y que digo, wow, o sea, la persona que escribió ese canto
cómo estaba compenetrado con el Señor, ¿no? Yo creo que la música realmente es la mejor manera, es una de las mejores maneras, pues, de evangelizar, y me encanta que el Señor pueda regalarnos sus revelaciones a través de las vivencias que podamos plasmar en la música, y que esto pueda tocar a otros corazones que estén en vivencias similares, ¿verdad? Gloria a Dios. Y precisamente en este libro dice, orar hasta que la oración nos lleve al canto, y cantar hasta que el canto se haga oración. Sí, qué hermoso tomado aquí citas para la redundancia, las citas bíblicas a las que hace referencia a esta frase tan hermosa. León, tú como predicador, cuando el Señor te llama a dar ese servicio, con el canto, con la oración, ¿a dónde quieres llevar a todos esos hermanos? ¿Qué es lo que el Señor siempre coloca en tu corazón para que esa prédica llegue hasta lo que el Señor quiere? ¿Hasta dónde los quieres llevar? Mira, la cita que leíamos ahorita, justo en la hora santa, habla precisamente de esto. Dice que nos dejemos consolar por el Señor para llevarles a los demás, no mi consuelo, sino el mismo consuelo que Él me ha dado. Entonces, nadie puede llevar a otra persona a un lugar donde no ha estado. Y yo me siento muy bendecido porque el Señor me ha dado mucho, me ha mostrado su amor, me ha mostrado que soy su hijo amado. Y cuando te paras a predicar, el único propósito, el único objetivo es que los demás entiendan lo que el Señor ya te ha regalado, para que también se los regale a ellos. No nuestro, sino lo que el Señor nos ha dado. Muchas gracias. Y como familia, como esposos, por ahí hemos escuchado algunos testimonios. ¿Qué les podría decir a las familias, a los esposos que a veces en el servicio se les llega a complicar, hay conflictos, o que alguno de ellos no están en el servicio? Pues nosotros tuvimos la enorme bendición, grandísima bendición de conocernos en la comunidad. Entonces, así como que el Señor nos dio este regalo, empezamos a salir cuando nos invitaron a León y a mí. O sea, sí nos conocíamos, pero como de vista, no sé, como que no convivíamos mucho. Pero cuando nos invitaron a ser los coordinadores diocesanos de jóvenes en Torreón, ahí fue cuando vamos a juntarnos para hacer un plan de trabajo, ¿no? Entonces, cuando empezamos con lo del plan de trabajo, pues empezamos a decir, ¿qué debería hacer? No, pues que los matrimonios, los jóvenes deberían de pensar en el matrimonio de esta manera, en el noviazgo de esta manera. Yo creo que ahí el Señor es donde hizo la trampa, y ya nos empezamos a conocer. Pero esto fue tan padre porque realmente lo que predicamos, ¿verdad? Que les decimos a los jóvenes, fíjense con quién se van a casar, ¿no? El Señor nos lo regaló, y fue como... Primero lo vivimos y luego lo predicamos, ¿sí me explico? O sea, fue un regalo. Entonces, yo lo que les puedo decir a los matrimonios es, todo lo resuelve el Señor, lo que sea, así sea el problema más increíblemente difícil de resolver. Porque lo digo en bases de que hemos visto cosas muy tremendas que el Señor ha hecho en matrimonios que no conocieron al Señor en su juventud, que cayeron por situaciones X, ¿no? Que vivieron, pero cuando se acercan al Señor, el Señor es el que une, es el que hace que se olviden o que se transformen las cosas difíciles que viven, se transforman en bendición, se transforman en testimonio, se transforman en el poder de Dios en sus matrimonios. Entonces, lo que me queda decirles a todos es, no importa si conociste al Señor apenas ahora, si lo conociste hace muchos años, no importa. Ahora en tu matrimonio tú teje la cuerda triple, como dice la palabra de Dios, en donde está tu pareja, donde estás tú y el Señor. Cuando los dos miramos al Señor, lo demás se arregla. A veces yo les comparto que en mi casa, pues León y yo nunca, pues no nos peleamos. O sea, es una bendición. Sí le tranqueo de vez en cuando, ¿no es cierto? Él da la última palabra, sí, mi amor. La verdad es que, porque los dos tenemos, no quiere decir que seamos iguales o algo, sino que simplemente si él piensa diferente, yo digo, bueno, ok, vamos a ver qué pasa, y me quedo en paz, ¿no? Y él viceversa también.
Y hay quienes nos han dicho, ay no, pero qué aburrido si nunca se pelean, ¿verdad? Digo, pues mi vida no es nada aburrida, ¿verdad? Yo creo que perdemos menos tiempo en pelearnos si lo aplicamos en otras cosas, ¿no? Pero pero yo quiero decirles que verdaderamente, yo me acuerdo que ya algunas personas sabrán que le escribí una carta al Señor diciendo lo que quería. El Señor me concedió en esta oración en donde yo decía, quiero un marido así y así y así y así. El Señor me lo dio todo. Entonces yo lo que dije en esa carta, dije, y si tú me das una persona como yo la pido en esta carta, créeme que todos los días de mi vida no me voy a cansar de agradecerte, y cada vez que lo recuerdo digo, Señor, te sigo agradeciendo, ¿no? Cumplimos años y te sigo agradeciendo. O sea, es una bendición. Jóvenes, si no se han casado, por favor, oren por su matrimonio, que sea el Señor el que les ponga esa pareja que están buscando. Amén. Qué bonito testimonio, ¿no? Como pareja, como familia, como padres de familia también. Y precisamente a los jóvenes, Lina, León, como renovados, ¿qué consejo le pudieron dar a todos esos jóvenes que en este momento nos están escuchando, que a lo mejor ya son servidores? ¿Qué les ofrece la renovación? ¿Qué encuentran en la renovación? ¿Qué pudieran comentarles, sobre todo con todas estas ideologías nuevas que hay ahí ahorita? El Señor, ¿qué les ofrece? ¿Qué consejo les pueden dar como renovados a todos esos jóvenes que nos escuchan y que a lo mejor en un momento dado les pueda llegar este mensaje de amor? Yo encontré al Señor joven, a los 20 años yo conocí al Señor, hace ya un montón de años, 32 años. Y definitivamente no me arrepiento de haberle entregado mi juventud al Señor. El Señor cambia tu vida, el Señor te da algo que el mundo no te va a dar, que es paz, alegría. Que es difícil, sí es difícil, nadie ha dicho que seguir al Señor sea fácil, pero son más las alegrías que las dificultades o las tristezas. Entonces, si eres joven, no te arrepientas, no tengas miedo de entregarle tu vida al Señor. No quiere decir que cuando le entregas tu vida al Señor ya vas a estar encerrado ahí en un lugar y no vas a salir, no vas a hacer nada. No, al contrario, o sea, el Señor veníamos platicando ahorita, nosotros estamos asombrados, el Señor nos ha llevado por muchos lugares, por muchos países, así que jamás imaginamos conocerlo. Mis hijos nos han acompañado a otros países a predicar, y es una bendición que dice uno, pues por nuestros propios méritos no lo hubiéramos hecho nunca, sino es el Señor el que nos ha llevado. Y lo único que hemos hecho es que desde jóvenes le dijimos, Señor, aquí estamos, llévanos, heme aquí, envíame a mí. Así de sencillo. Gloria a Dios. Entonces, no tengan miedo, no tengamos miedo, que sí se puede, el Espíritu Santo está con nosotros, y como lo dijo mi hermana, nos basta su gracia. Pues muchas gracias, hermanos, por edificarnos tanto. Gracias, Trini. Y pues les mandamos muchas bendiciones. Que Dios los bendiga. Así es. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga.